vítrea, y ahora que no tienen nada de matriz vítrea, nada. Entonces no las voy a poder grabar con ácido fluorhídrico, porque yo necesito que sea vidrio. Y como no hay vidrio, es puro 100% cristales. Le pongo esta carita. Mal timing. Y ahora va a aparecer otra cosa. No. Las cerámicas policristalinas. Ya vienen en otro tipo de presentación, por lo que ven ahí en la foto. ¿Sí? Entonces, otra cosa, ¿saben por qué? Parece que lo tengo acá. Si no, pues me dice que les diga lo que no les dije. ¿Está bien? Bueno, un poquito de historia. En 1886 crean la primera incrustación de cerámica. ¿Se acuerdan antes que decíamos porcelana? Sí. Bueno, pero como la porcelana está compuesta por lo que ya les contó Analía, y ahora hay poco de esa composición, entonces se llaman cerámicas directamente. Pero la primera era porcelana, porque era constituida por esa matriz vítrea. Luego, Macquerel, que es como el fundador, creador, el señor de la porcelana, le empezó a incorporar a esa matriz vítrea un poquito de cristales. Por ejemplo, el óxido de aluminio. Entonces, Macquerel, en el primer intento para crear una cerámica con mayor resistencia, le empezó a incorporar cristales en su composición. Y había cerámicas que estaban infiltradas por alguna forma de red tridimensional, y algunas tenían cristales de alúmina y otras eran un vidrio al que se le infiltraba una red cristalina. Entonces empezaron a ir modificando la forma de obtención. Y después, en los años 90, empezaron a trabajar con algunos materiales que empezaron a incorporarle circonia en su composición. Por eso hoy están tan de moda las circonia, que se dice con circonio, que no se dice con circonio, que esto. ¿Cómo se dice? Nos había dicho. Si es óxido. El óxido, que es el metal, acá lo tenemos. Ahí lo vamos a ver. Después hubo un desarrollo tecnológico, que ustedes están. Ayer vinieron gente de Perú a ver la facultad, y cada vez que yo siempre muestro la facultad, viene alguien y la muestro la facultad. Vieron que a veces me ven a mí paseando por ahí, y no lo pueden creer, hacen así, no lo pueden creer. En Perú, en la universidad que vino ya, tienen un solo escáner en toda la facultad. Y acá hay más de 70. ¿Hidrolato? Un solo escáner. ¿De banco? Sí, un Trigel creo que tienen. No, nada más. De banco no tienen. Y sillones creo que tenían 100, y en la facultad hay 750. Entonces, la verdad que ustedes no entienden porque nacieron acá. Pero Pero llegamos a otro lugar. ¿Y dónde tienen las impresoras? no, y acá vieron, pero acá también tienen. No lo pueden ver. Bueno, entonces, ante el desarrollo técnico se optimiza la calidad de las materias primas, como dice acá, y la posibilidad de contar con sistemas capaces de soportar mayor volumen de datos necesario para el diseño y control digital, etcétera, etcétera. Entonces, hubo diferentes materias primas que todos tienen que ser relacionados, porque el procesamiento de datos, los sistemas cartán, entonces la industria va a ir modificando para que todo esto pueda unirse y formar, entonces, distintas tecnologías asociadas a la elaboración de distintas materias primas. Estas son totalmente cristalinas, 100% de cristal. Todo que es maquinado, por lo que ven acá en esta diapositiva. Teníamos 100% de matriz vítrea y acá tenemos 100% de qué. Si acá hay 100% de matriz vítrea, 100% de de cristales, 100% de cristales. Acá no hay nada de matriz vítrea. Todas se llaman estas, entonces policristales. ¿Cuánto es poli? Poli porque es mucho.
El policía, mucho sí, no sé qué es. Poli es mucho. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Monómero, polímero. Mono era uno solo, poli es muchos. Pues si no, cuando se viene la poli, porque vienen muchos. No, no sé. Bueno, entonces, estos materiales están basados. Antes se usaba mucho con alúmina y ahora alúmina combinada con circonio, y en la actualidad y prácticamente todo lo que hay es a base de circonio. ¿Sí? Antes había otras clasificaciones donde se usaba alúmina y ahora, por no decir absolutamente todo, es con circonio. ¿Hay alguno que no sea circonio? No, ¿no? ¿Vos conocés alguna obra en el mercado que no sea circonia, que tenga alúmina? No. Ahora, por eso quise poner prácticamente todo. La circonia, la arena circonia, es el óxido de circonio. Circonia es el óxido de circonio. Y el circonio, ahí, es un metal dúctil, ¿se acuerdan? Dúctil y maleable, diferente a lo que era la gráfico tensión de formación del grupo 4 de la tabla periódica, que la naturaleza forma principalmente compuestos con silicio y oxígeno, por eso se lo mezcla, se lo combina. Entonces, circonia es el óxido de circonio. Esto es complicado de... ¿Se mezcla ese metal con el polvito blanco? El polvito blanco es el óxido de circonio. Y como el óxido de circonio, después, con la combinación de oxígeno y otros componentes, forma la circonia. En la tabla periódica tenemos el circonio. Y cuando lo combinamos, acuérdense que había metales y no metales, en el material cerámico, cuando lo combinamos, se generan esas uniones, cuando se lo lleva a la fusión, para formar esos bloques, que tienen que mezclar el polvo con oxígeno y otros componentes, O sea, y el hacen... óxido, el circonio, que es el metal, Es el metal, con oxígeno, lo mezcla con el oxígeno otra cosa más y sale la circonia. ¿Sí? La combinación de todos los metales que tengan, sí, pero después viene en bloque, no lo compran en polvo. ¿Está bien? Sí. Ahora, la circonia tiene algo que se llama polimorfismo. Poli, mucho, morfismo, formas, muchas formas. Esto es complicado de analizar, complicado de no de entender, porque todos lo podemos entender. Esta era más fácil, ¿no? Claro. Entonces, ese polimorfismo o esa capacidad de tener diferentes formas está relacionada con la temperatura y describe la capacidad de un material de adoptar diferentes estructuras en estados sólidos. En los metales vimos que teníamos tres estructuras: cúbica, cuerpo centrado; hexagonal, compacta; cúbica, cara centrada, que eran los cambios alotrópicos. Que no se acuerdan nada de eso, me imagino. Que era cómo se comporta un material ante las fuerzas según su estructura cristalina. En este caso, la circonia tiene tres estructuras cristalinas de acuerdo a la temperatura. ¿Está pintando las uñas? No. Ah, yo sentí olor a... La estructura que tenga tanto cristal como materiales de Los metales son cristalinos, porque tienen un orden. es ante la temperatura que se ponga. Fíjate, acá tenemos tres estructuras cristalinas de acuerdo a la temperatura. Una es una estructura cúbica, una es una estructura tetragonal y otra monoclínica. Esta estructura o esta estructura, si yo ejerzo una fuerza acá, una fuerza acá, una fuerza acá, va a ir cambiando a si yo la ejerzo acá, la misma fuerza en distintas, cuando está en distintas orientaciones. Se va a comportar de manera diferente. Entonces, ¿qué cristaliza? Lo llevan a altas temperaturas cuando lo están formando, armando para hacer esos bloques. Se empieza a enfriar. Cuando lo llevan a 2680 grados, esta circonia va a tener esta estructura cúbica. Cuando lo llevan a 2370, los átomos se reacomodan
y pasa a ser tetragonal. Tiene otra estructura. Y entonces tiene otra capacidad y otra propiedad. Y cuando se lleva a 1170 grados, se vuelven a reacomodar los átomos y se forma esa fase que va a permanecer estable a temperatura ambiente. O sea, cuando ustedes la tienen acá, va a tener esa fase. Ahora hay que ver si el fabricante la empezó a manipular a distintas temperaturas, a ver a qué fase va a formar. Pero esto no se los quiero complicar. Entonces tenemos que pasa a esta temperatura de tetragonal a monoclínica, que es la que está a temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Cuando el fabricante lleva a distintas temperaturas para su procesamiento, aumenta el volumen a 4,4%. Si ustedes esa cerámica tienen que llevarla al horno para hacerle algún otro tratamiento y la llevan a las temperaturas, sepan que va a aumentar el volumen en un porcentaje. ¿Sí? Entonces, lo que hace el fabricante, ¿sí? Lo que hizo el fabricante para que esto no suceda y no se le altere una vez que está hecha la restauración, le incorpora, por ejemplo, calcio, itria o cerio, que son metales, los incorpora justamente para que esto no suceda y no se expanda y no cambie a estas estructuras la circonia. La viste era la que permitía que cuando tenía que se trabajaba. Ahora vamos, exactamente, porque por eso empecé yo al principio, es frágil. Vieron ustedes que una fractura se empieza a propagar y hace que el material cerámico se rompa. Tenemos que hacer que esa fractura se detenga. No se asusten con esto. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto con metales distintos gráficos? Cómo tienen distinta estructura, cómo se comporta en la temperatura ante las distintas composiciones y propiedades. Acá tenemos cómo es el comportamiento de un monoclínico, tetragonal y cúbico. Cómo se puede ir modificando. Entonces, medio en síntesis. Cúbica pasa a tetragonal y aumenta el volumen de 2 a 3%. De tetragonal a monoclínica aumenta el volumen 4,5%. Entonces se generan tensiones internas que tienden a fracturar a estas cerámicas. Por eso al principio se fracturaban mucho las cerámicas de circonio. Entonces el fabricante le incorpora óxido de litio o cerio o calcio, como vimos recién, en este porcentaje para estabilizar y que no se fracture. Porque al aumentar ese volumen, como dice acá, las fuerzas internas de compresión se superponen conduciendo a la fractura. Y entonces, esto sucede siempre cuando hay una transformación en el endurecimiento, en el procesamiento de estas cerámicas. Estos óxidos que se le van a incorporar permiten estabilizar esa propagación de la fractura, o totalmente o parcialmente, a temperatura ambiente. Entonces logra la presencia de la fase tetragonal y no la monoclínica a temperatura ambiente. Entonces, al intentar propagarse una grieta, los átomos vecinos a la grieta se reacomodan, se empiezan a reacomodar y detienen la propagación. Gracias a la incorporación de estos porcentajes de circonia o cerio, como vimos. Por eso, entonces, la transformación de fases genera un aumento volumétrico de los cristales a los lados de cada una de estas fisuras. Y lo que hacen entonces es generar una tensión opuesta para evitar que eso se propague. Eso es todo el procesamiento que hace el fabricante cuando lo lleva a temperaturas. Y lo que genera justamente con la composición es que se vayan modificando sus cambios cristalinos y las propiedades mecánicas vayan disminuyendo y la temperatura ambiente es muy fácil de que se fracture. Entonces, para evitar esa fractura, el fabricante le incorpora entonces estos porcentajes de estos átomos para evitar entonces la propagación de esa grieta. Teníamos este porcentaje, ¿sí? Cristalino, itria, que tenemos totalmente cristalino, y esta es la resistencia del módulo elástico en gigapascal. Fíjense cómo fue
variando hasta tener casi el doble de la de silicato de litio, fosfato de silicona. Entonces, lo podemos utilizar para otras cosas, esta de circonio. Obviamente, en desmedro de sus propiedades ópticas. Aunque ya ahora hay algunas circonias que están infiltradas con alguna estructura de matriz vítrea, por un lado para que pueda ser, más que nada, para que pueda ser totalmente grabable y poder adherirse a la estructura dental, integrándose a través de una retención mecánica microscópica y química también. Una cosa que no tienen las cerámicas de circonia es fluorescencia. Así que eso también es un tema importante de tener en cuenta, porque al no tener fluorescencia, ustedes hacen una carilla, y ya no van a hacer de esto, pero hacen alguna restauración, y el paciente se ríe bastante, y le falta una pieza dentaria, la tiene con una cerámica de circonia, cuando se ría y está en un boliche de levante, no se le va a ver el diente. Bueno, acá tenemos otra cosa que se llama el módulo de Weibull, que está relacionado con la resistencia de las propiedades mecánicas y la resistencia de las distintas cerámicas. Acá tienen, miren, 118, 180 megapascal, esta de 500 y esta tiene de 1300. El 3I significa que tiene 3 moles de ytria incorporado. Hay hasta 5 moles de ytria, pero las mejores propiedades se obtienen con las de 3 moles de ytria. Miren, 5 moles de ytria y 3 moles de ytria. La composición tiene granos mucho más grandes, ¿sí? Entonces va a ser más deformable permanentemente, este va a ser menos deformable permanentemente, tiene mejores propiedades mecánicas. ¿Por qué le ponen tanto? ¿Cómo? ¿Por qué le ponen tanto? Para estabilizarlo, pero va en desmedro de las propiedades mecánicas. Profe, en la diapo anterior, de 565 no decía de qué material era. ¿De estas? ¿Esa qué? Acá dice silicato de litio Ah, es la fosfato. misma. Son siempre las mismas, pero como que ponemos la diferencia entre una y otra. Las podemos utilizar como núcleo más blindaje en forma estratificada o monolítica. Puede ser un núcleo de circonia y una vitrea encima. Lo que puede pasar es que sufre chipping, que no tienen buena adhesión entre una y otra estructura, o monolítica. Acá está lo que quería decir. ¿Por qué son celestes las de matriz vitrea? ¿Saben? Porque están parcialmente cristalizadas, para evitar que se fracture o se rompan las fresas para el desgaste. Después ya, ¿qué tienen que hacer con esto? Cristalizarlas, porque están parcialmente. Y después cuando se cristalizan, deja de ser celeste. Eso es lo que les tenía que decir, que no me acordaba si lo tenía acá. Bueno, entonces, de matriz vitrea, las cristalinas, policristalinas, acá teníamos composite, cerámicas, proceso, sinterizado o inyectado, como puede ser el estratificado, blindamos con alguna cerámica de matriz vitrea, cerámicas monolíticas. Este tiene multilayer también, con distintas transiciones cromáticas. Blindaje monolíticas podemos utilizar tanto feldspáticas como artesanal y maquinado. Núcleos pueden ser de circonia estabilizada con ytria, monolíticas, alto contenido de leucita o de silicato de litio, con distintas formas de procesamiento. Ya lo van a ver un montón. Otra diapositiva con las que se puede usar cada una, ¿sí? ¿Está bien? Núcleo totalmente. Nosotros le decimos cuando no hace falta darle propiedad mecánica a ese filtro, le decimos que es autoportante, que autoporta la propiedad mecánica
combinarla con otra cerámica para darle la propiedad mecánica. Y para fijar las policristalinas, ¿se las puede atacar con ácido fluorhídrico? No, porque no le hace nada, cosquillitas. Entonces se utilizan medios de fijación que tengan o adhesión mecánica macroscópica, como puede ser óxido de zinc, el fosfato de zinc, o alguna composición de medio de fijación que tenga una reacción química, pero previo a eso hay que colocarle algún primer a esa cerámica. Recuerden que es un óxido, entonces puede ser un primer que se pueda oxidar, que pueda generar óxidos en esa cerámica y pueda generar una unión química con los diferentes tipos de medios de fijación. Como no lo podemos utilizar un ácido fluorhídrico porque no le va a hacer nada para recuperar esas rugosidades y aumentar la tensión superficial, lo que se hace es se lo arena, se impacta con partículas de óxido de aluminio, que eso va a generar una estructura rugosa con mayor superficie de adhesión. Y luego, entonces, que reaccione esa cerámica con alguna sustancia química para poder unirse químicamente al medio de fijación o directamente a adhesión mecánica macroscópica, donde solamente hay retención pero no hay integración. Esos primers van a tener algún tipo de molécula como el 10-MDP, que tiene una unión química a esa cerámica, y al medio de fijación, que puede ser un compuesto. Y fin del discurso de mí. ¿Alguna pregunta?